yo lo subo a ideas al video. Va, lo subo a YouTube y lo tienen acceso por ideas. Bien. Bueno, vamos a comenzar, gente. Avísenme si están viendo la pantalla. Entiendo que sí. Muy bien. Bueno, arrancamos. La idea de la práctica 4 es el concepto de circuitos secuenciales, ¿sí? Vamos a hacer una breve introducción. Espero que ya hayan visto el video de YouTube, que tiene algún desfasaje, tiene algún delay en el audio, así que quizás hay que mirarlo un par de veces para entenderlo, pero bueno, eso fue un problema de la herramienta que usamos para filmar, hacer la grabación. Así que bueno, a ver, concepto básico de circuito secuencial. ¿Qué es un circuito secuencial? Un circuito secuencial no es más que un circuito combinacional, como veníamos viendo en la práctica anterior, ¿sí? Con una serie de compuertas lógicas, con entradas y salidas, eh, que trabajan en base a esas compuertas lógicas, que representan las distintas opciones que tenemos como conectivos lógicos, como operaciones lógicas, AND, OR, NOT, XOR, etcétera, que vimos la clase anterior. Por otro lado, la característica que tiene, a diferencia de los circuitos combinacionales, es que los circuitos combinacionales siempre se leían en un orden constante que era de izquierda hacia derecha y no había el concepto de retroalimentación. Un circuito combinacional, toda salida formaba entrada eventualmente de un circuito que estaba, de unas compuertas que estaban más adelante. Nunca había una retroalimentación en el flujo del circuito. En el circuito secuencial, efectivamente sí, siempre hay una retroalimentación y esto es lo que permite establecer un principio básico para el concepto inicial de memoria, porque gracias a un circuito secuencial, dado una entrada, podemos formar un circuito que con esa retroalimentación se transforme en un biestable, en un flip-flop, ¿sí? Y el concepto de biestable es que cuando yo excito al circuito con una entrada determinada, después ese circuito toma un valor y yo puedo consultarlo y ese valor se mantiene gracias a esa retroalimentación. ¿Bien? El comienzo básico de los circuitos secuenciales es el flip-flop SR. ¿Sí? SR venía de set reset, ya eso está explicado en el video, así que lo vamos a hacer más rápido. Y la gracia del SR es que usamos dos compuertas lógicas NOR, el OR negado, a una le ingresa el valor de S, a la otra le ingresa el valor de R, y como buena compuerta OR o NOR en este caso, la entrada es binaria, espera dos valores. Bueno, esto genera una salida, vamos a llamar a esta salida Q complemento, esta salida Q, y la entrada, la segunda entrada de la primera compuerta pasa a ser la salida, y acá está la retroalimentación de la segunda compuerta. Y la entrada, a su vez, la entrada de la segunda compuerta pasa a ser la salida de la primera compuerta. Bien, con eso formamos el concepto de retroalimentación. Bien, si armamos la tabla de verdad de este flip-flop, de este circuito, vamos a notar que cuando yo ingreso, esto ya está bien explicado en el video, así que lo voy a hacer rápido, ¿sí? Porque quiero ahorrar tiempo para pasar a las cuestiones más de fondo y esto espero que todo el mundo lo entienda o ya lo sepa, por lo menos la base, el concepto básico si vieron el video. Aquellos que no hayan visto el video y todavía estén de cero con este tema, bueno, vean primero el video y después vean esta grabación, como para reforzar. ¿Bien? Porque hay muchos temas ahora que son muy básicos y me los estoy salteando de alguna manera. Si yo hago la Hola, entrada profe, S, buenas ¿sí? tardes. No sé si Hola. sabe que el video está medio desfasado Sí, en el que es se lo que ve. comenté al comienzo. Es lo que comenté al comienzo. Tiene un pequeño desfasaje, más que nada se nota al final del video. Sí, sí. Bien, si yo hago la entrada S
le pongo el valor 1 y a la entrada R le pongo el valor 0, esta compuerta NOR, vamos a hacerlo con colores así. Si le ingresa un 1 y por R le ingresa un 0, este OR, ¿cómo funciona? Después será muy complicado por el desfasaje. Bueno, hoy lo vamos a reforzar ahora, no hay problema. La primera parte sí espero que se haya entendido y es justamente la parte que explico la base de estos circuitos. ¿Bien? Exactamente, muy bien, Villa España. A ver, el NOR, ¿cómo funciona? El OR de 1 con cualquier cosa, no me importa acá qué valor lo desconozco, la segunda entrada, ¿sí? El OR ya da 1, entonces la negación de esto va a dar 0. Yo ya sé que por este lado está saliendo un 0. Este 0 es el ingreso para esta segunda compuerta. 0 OR, 0 es 0, negado es 1, la salida por acá es 1. Ese 1 pasa a ser el ingreso de esta compuerta y ahí se estabilizó el circuito. 1 OR 1 negado da 0, sale un 0 por acá. 0 OR 0 negado da 1, sale un 1 por acá. Y queda constantemente, una vez que yo hidraté al S con 1 y al R con 0, el flip-flop, SR, queda constantemente con la salida Q en 1 y la salida Q complemento en 0. Lo que vamos a notar es que no accidentalmente llamamos a estas primeras salidas Q complemento, porque vamos a notar que siempre lo que vamos a obtener es la negación de esta primera salida Q. ¿Bien? Y obviamente esto tiene un tiempo de procesamiento y que además de ese tiempo de procesamiento está usando como entrada no solamente los valores que recibe, sino los valores que tenía antes el circuito. ¿Bien? Porque yo ahora cambio algún valor de S y R y lo que va a estar leyendo es los valores previos que tenía en las salidas Q y Q complemento, hasta que se vuelva a estabilizar. ¿Está bien? Entonces, si armamos la tabla de verdad de esto, ya está en el video construida, ¿sí? Ya lo doy prácticamente por sabido. La tabla de verdad básicamente lo que indica es que ante esta entrada, S en 1, R en 0, el Q va a salir en 1 y el Q negado va a salir en 0. Bien, el segundo valor, la segunda combinación, bueno, borré de más. Ahí va. La segunda combinación sería si en el S viene un 0 y en el R viene un 1. Por acá entra un 0, 0 OR, algo que desconozco, no sé qué valor da. Pero por este lado, por el R, viene un 1. O sea que 1 OR, cualquier cosa, no me interesaba el valor previo, da 1. En su negación siempre va a salir un 0 por acá. Y ahora este 0 pasa a hidratar. Por eso se llama biestable. Puede tardar un par de ciclos hasta estabilizarse. ¿Bien? Ahora entra un 0 por acá. 0 OR 0 da 0, negado da 1. Y ahí se estabilizó. ¿Bien? Y la salida Q de la tabla de verdad para el SR, cuando el S es 0 y el R es 1, es que Q sea 0. Y Q negado, Q complemento va a ser 1. ¿Bien? Profe, Y de ahí profe, viene, buenas tardes. ¿Le puedo sí, hacer hola, una consulta? decime. ¿El circuito siempre va a iniciar por el bit que esté en uno o es indiferente si arranca en S o en R? Porque viste que, como decías vos No, recién, no, que... Sí, te escucho. es indiferente, porque en realidad yo arranqué por el segundo, por el R, porque yo ya sé que está en 1. En el otro caso, lo desconozco. Lo que va a hacer el circuito es va a procesar ese primero con el valor previo que tenía, que no sé cuál es. Va a tomar lo que tenía. Puede ser 1 o 0, no importa. ¿Me explico? El tema es que en ese instante de tiempo, el circuito va a tardar un tiempo de procesamiento. De hecho, hay un apunte en la cátedra, ¿sí? Asociado a la práctica, que explica un poco más en detalle los tiempos de procesamiento y cómo tarda el circuito en estabilizarse. Bien. Por eso yo fui por el segundo lado, por el R, que ya estaba en 1, porque yo ya sé que 1 OR, cualquier cosa va a dar 1. ¿Sí? En vez de preocuparme de analizar primero la primera compuerta en donde yo desconozco el previo de que había. ¿Sí? A ver, si consideramos los valores previos posibles, podía ser 1 o 0, y puedo, digamos, hacer las dos alternativas. Si valía 0, ¿cuánto sale? Si valía 1, ¿cuánto sale?
y hacer el circuito un par de veces hasta que se estabiliza. Yo voy por la vía más rápida, que directamente, como yo ya sé que el segundo da 1, listo, ya voy, arranco por ahí. No es que el orden en el que yo lo analizo es el orden en el que se ejecuta el circuito. No es exactamente así. ¿Bien? Ah, está bien, buenísimo. Sí, sí, yo porque no sabía si era, o sea, usted empezaba por el uno por un tema de simplificación o porque realmente el circuito empieza por No, no, la no. entrada que tiene uno. Es Está por bien, está bien. simplificación, exacto. Y acá podemos inferir que el SR justamente viene de set reset, que es justamente el objetivo de este circuito. Es es la primera implementación muy trivial del concepto de memoria. ¿Bien? El SR. ¿Qué pasa cuando yo le mando al SR en ambas entradas 0? Acá lo vamos a analizar completo. Si yo le mando 0 al S y 0 al R, supongamos, y acá voy a decirlo por primera vez, pero en el video está explicado esa parte, que siempre tengo que considerar el valor previo que tenía el circuito, que es esto que hablamos recién. ¿Bien? Claro, el QDN-1, exactamente. Yo voy a averiguar ahora qué valor va a dar ahora este circuito con la doble entrada de 0, pero el valor que va a dar es dependiente del valor que tenía previamente este circuito. Yo les decía que este circuito tiene algún... eh, tiene un valor previo, un estado previo, ¿sí? Supongamos que el estado previo, que lo vamos a llamar el del estado previo si yo estoy en el estado n, que quiero averiguar, el estado n-1, como comentaron bien ahí en el chat. Supongamos que el valor previo de Q, el Q n-1, el estado previo era 1. En consecuencia, el Q negado de n-1 del estado previo era 0, siempre el opuesto. ¿Bien? Entonces, por acá estaba saliendo un 1. La entrada de este era un 1. 1 OR 0 da 1. Negado da 0. Por acá va un 0. 0 OR 0 es 0. Negado da 1. Y ahí se estabilizó el circuito. No tuvo efecto alguno. El nuevo Q sub n pasa a ser, sigue siendo 1. Y el nuevo Q sub n, Q negado sub n, sigue siendo 0. ¿Está bien? No hubo cambio alguno. Vamos por la opuesta. ¿Qué pasa si era 0 el anterior y 1 el anterior, en el Q negado anterior? Veamos cómo responde. Bueno, borré de más de vuelta. La tableta es muy chiquita. Por acá salía un 0. Por acá salió un 0 porque era el valor Q previo. Acá le estaba llegando un 0. Hizo el análisis de 0 por 0 y da 0. Y en la negación, el NOR da 1. Sale un 1 por acá, que es el 1 que ingresa por este lado y hace el OR. Entre 1 y 0 queda 1, la negación da 0, queda un 0. O sea que de nuevo, el Q sub n, el nuevo Q sub n, sigue valiendo lo que valía el Q sub n menos 1, 0. Y el Q negado sub n sigue valiendo lo que valía el Q negado n menos 1, 1. ¿Bien? Entonces, ante la doble entrada de 0, lo que hace el circuito es nada. No cambia su valor, sigue valiendo lo mismo. Es un neutro para el circuito, no le cambia su valor. El circuito sigue manteniendo el valor previo. ¿Entiende la idea? Ahora vamos a ver cómo respondería este circuito. Es imposible que borre. ¿Cómo respondería este circuito si nos falta analizar una combinación de entradas? Analizamos 0, 0, 0, 1, 1, 0. Nos queda el 1, 1. El 1, 1. Ante una entrada de 1. Por acá interesa un 1. 1 OR cualquier cosa da 1. Negado da 0. Por acá sale un 0. 0 OR 1 da 1. Negado da 0. Por acá sale un 0. ¿Entiende la idea? Por acá ingresa un 0. 0 OR 1 es 1. Negado da 0. 0 OR 1 da 1. Negado da 0. ¿Y qué pasó ahora? Q y Q negado pasan a valer 0, lo cual es una inconsistencia con el concepto de circuitos que venimos manejando hasta ahora, con el nuevo concepto de circuitos secuenciales, en donde Q complemento tiene que valer justamente lo opuesto de Q.
En este caso es en donde decimos que el circuito tiene una entrada prohibida. Bien, el circuito, el flip-flop SR funciona bien con el S y el R, con 0 y 0, con 0 y 1 o con 1 y 0. Con la entrada 1 y 1, esta es la entrada prohibida, ¿sí? No vamos a aceptar que este circuito trabaje, no responde bien el circuito, ¿sí? Deja el concepto de circuito secuencial y de biestable en realidad con la doble entrada de 1. Entonces, este circuito tiene la entrada 1 y 1 prohibida. Bien, este circuito además tiene un problema, como está escrito acá, que es, ¿qué pasa si yo acá le ingreso un 0 y por acá le ingreso un 1? Pero en algún momento, vieron que yo les había comentado que todo esto, cada compuerta tiene un tiempo de procesamiento, nanosegundos, ¿sí? Porque son rapidísimos los circuitos, pero tiene un tiempo de procesamiento. En ese momento hay una pequeña variación en las entradas en donde temporalmente hubo un cambio y este 0 pasó a 1 temporalmente. Está el riesgo de que el circuito se desestabilice porque ingresa exactamente, Lucas. Se desestabiliza porque lee un valor que no debería haber leído, incorrecto, ¿sí? Entonces yo tengo que controlar esto, ¿sí? Para eso lo que tengo que hacer es una señal de sincronismo. Tengo que hacer este flip-flop, como se lo conoce así, como está, es el flip-flop SR asincrónico. Lo que tenemos que hacer es darle una orden de sincronismo para que trabaje sincrónicamente bajo una orden para leer valores y cerrar la compuerta de lectura para que no siga leyendo cualquier cosa ante fluctuaciones de la entrada. ¿Se entiende? Bueno, entonces para eso vamos a hacer una pequeña variante de este flip-flop y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo quiero mantener el SR, pero lo que quiero hacer, el asincrónico como tal sirve para explicar el concepto inicial, pero nunca se usa en una arquitectura real. Nunca se usa en una arquitectura real porque siempre tiene que estar el sincronismo, ¿sí? Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a agregar dos compuertas AND. Por una ingresa el S, como estaba, o sea que esto es directo. Por la otra ingresa el R, que era como estaba, que es directo también. Pero el pasaje o no del valor del S y del R yo lo voy a condicionar con estas compuertas AND. Y lo que voy a hacer es que la segunda entrada de estas compuertas sea la señal de un reloj, de un clock. El clock va a dar la orden trabajar, 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 trabajar. En el momento que da la orden de trabajar, lo que hace es que el clock va a enviar como valor a través del clock, la orden de trabajo va a ser con el valor en 1. Cuando la orden de trabajo sea 1, lo que va a hacer este flip-flop es que 1 AND algo, que no sé cuánto es, 1 AND 0, supongamos que acá era un 0, 1 AND 0 va a pasar un 0 por acá. Y si venía un 1, 1 AND 1 va a pasar un 1 por acá. O sea que va a pasar directamente lo que venía del S. ¿Sí? Entonces la entrada acá va a ser directamente la que venía del S, que es el flip-flop SR original. ¿Bien? Y por este lado va a ser lo mismo, va a dejar pasar el 1 este, con este AND, va a ser 1 AND, lo que venía en esta incógnita, que yo no sé qué valor, puede ser un 1 o un 0. Justamente 1 AND, este valor, dependiendo de lo que venga acá, va a dejar pasar exactamente el mismo valor. O sea que va a pasar acá el R, directamente el valor del R. Y ahí trabaja el SR como lo vimos hace un rato. ¿Sí? Una vez pasada esta compuerta inicial de sincronismo, ya trabaja como el SR común, como vimos recién. La única variante que tuvimos es esta orden de sincronismo. ¿Qué pasa cuando en lo... bueno, borré de más. Vuelta. And clock. ¿Qué pasa cuando en el clock viene el valor 0? 0 and. Cualquier banana que va a dar 0. Por acá viene un 0. 0 and. Cualquier banana que venga por acá da 0 por acá. ¿Y cómo funcionaba el SR cuando recibía doble entrada de 0? No hacía nada. Funcionaba exactamente igual que no cambiaba el valor previo, ¿sí? Entonces que mantiene el estado previo. Bien, el circuito queda estable. Entonces, cuando el clock no da la orden de trabajo, el flip-flop mantiene su valor previo.
Y acá estamos aprendiendo el primer concepto de memoria. ¿Bien? Bueno, visto el SR, ¿qué pasa? El SR tenía un problema que era la doble entrada de 1. Vimos que era un valor inválido. Pero eso no arregla, claro, esto no arregla la entrada prohibida, exactamente. Si en el S y en el R venían un 1 en ambos, el flip-flop, la señal de sincronismo del clock dejó pasar dos unos y el SR se mambea. ¿Tá? Entonces, ¿cómo lo corregimos a eso? Y bueno, la solución a eso fue, y a veces tiro términos medio informales, pero bueno, para no ser tan aburrida la clase. ¿Qué pasa? Yo quiero, a mí me interesa hacer que el SR funcione y a mí me interesa cambiar el valor, que era el S en 1 y el R en 0, o, perdón, forzarlo a 1 con el S1 y el R en 0, que es la opción de set, o forzarlo a 0 a la salida Q, que es con el S en 0 y el R en 1. Para poder hacer eso, porque después el otro caso es, digamos, el neutro, que es el 0, 0, que no me interesa porque no tiene sentido, tirarle un 0 y un 0 como entrada no aporta mucho. Entonces lo que podemos hacer es lo siguiente. Si yo quiero hacer la opción corregir al SR haciendo, perdón, que reciba un 1 por un lado y un 0 por el otro, o un 0 por un lado y el 1 por el otro, directamente lo que hago es esto. Y acá lo que estoy haciendo es que o mando un 1 y un 0, o mando un 0 y un 1, porque lo que mando es un solo valor al cual le tiro la señal de 1 y 0 o de 0 y 1, porque voy a mandar una sola señal, la cual la mando invertida por el otro lado. ¿Sí? Olvidémonos del clock un poco para no mezclar tanto, porque lo que quiero es que se vea el concepto simplemente. Este era el SR. Y yo al SR le hago, este sería el flip-flop D, asincrónico. Recibe una sola entrada, que la llamamos D. Y por el otro lado, esta D se manda negada. Yo tengo un flip-flop exactamente igual al SR, que le puedo mandar esta doble entrada de 0 no la voy a utilizar, y lo que voy a hacer es mandar un 1 y un 0, o un 0 cuando viene el D directo y un 1 por el otro lado. ¿Bien? Y esta es la primera implementación de una memoria estable que no tengo posibilidad de ingresarle entrada prohibida con dos unos. ¿Bien? De esta manera corregimos el problema que tenía de doble entrada prohibida el flip-flop SR a través de esta pequeña variante que es la que conocemos como el flip-flop D. Después había otro flip-flop, está comentado en la explicación del video, que es el JK. Los flip-flops que vamos a utilizar son el SR asincrónico, el SR sincrónico, el D, que ya lo vimos, y el JK. El JK es similar al SR, ¿sí? Tenía las dos entradas AND, vamos a volver al sincrónico, en donde tengo el clock como una de las entradas, y por otro lado recibe. La que era S la vamos a llamar J y la que era R la vamos a llamar K. Pero vamos a hacer una pequeña variante, porque si no hago ninguna variante, esto es el SR directamente, que le estoy cambiando los nombres de las entradas, nada más. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a darle una tercera retroalimentación a este circuito, en donde la salida que tengo de acá, la voy a transformar en una tercera entrada de la compuerta AND inicial. Y esta vamos a hacer lo mismo. No vamos a hacer el caso de seguimiento porque es bastante largo, pero lo que vamos a notar es que con esta pequeña variante, lo que logramos es que la tabla de verdad del flip-flop JK sea, yo tengo el J y tengo el K como entrada. Cuando, a ver, vamos a hacer así, vamos a armar la tabla de verdad completa, así queda claro. J, K, Q sub n menos 1 y Q sub n.
Nos vamos a concentrar, siempre el Q negado es la negación, así que nos vamos a concentrar solamente en estos valores. ¿Cómo responde? Ante el J en 0 y el K en 0, ¿sí? Supongamos que el Q sub n menos 1 era 0, la salida del Q sub n nueva pasa a ser 0. Sigue igual, es el neutro, sigue siendo el neutro como estaba antes. ¿Bien? Vamos a correr esto un poco. Ahí. ¿Qué pasa cuando hago 0, 0 y la entrada previa era 1, la salida previa era 1, el Q sub n menos 1? Bueno, el Q sub n sigue siendo 1. Es el neutro, el 0, 0. Pero ¿qué pasa ahora cuando la entrada del J es 0, el K es 1? Acá funciona exactamente igual que el SR, donde el K sería el R, lo que hace es forzarlo al reset, forzar a 0 la nueva salida. O sea que acá, independientemente de lo que valga el Q sub n menos 1, no me interesa, la nueva salida pasa a ser 0, el Q sub n. ¿Cómo funcionaría cuando tengo el 1 y 0 ahora? 1 y 0, bueno, independientemente de la entrada previa, no me importa, ¿sí? De la salida previa, perdón, la nueva salida de Q va a ser 1, porque funciona igual que el SR. O sea, hasta acá no tiene ninguna variante con el flip-flop SR. El neutro con la doble entrada de 0, que respeta el valor previo, forzar a 0 con la segunda entrada en 1, o forzar a 1 la salida con la primera entrada en 1, que sería el set. Esto sería el análogo al set y el reset. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia aparece ahora con esta entrada de J en 1 y R en 1. Perdón, J en 1 y K en 1. ¿Sí? Esta era la entrada prohibida para el flip-flop SR. Bueno, en el JK, gracias a esta segunda retroalimentación que hicimos, lo que va a hacer es lo siguiente. Si la entrada previa, si la salida previa, perdón, si la salida previa era 0, la nueva salida de Q pasa a ser 1. Y la otra opción, ante la doble entrada de 1, es que si la salida previa era 1, la nueva salida pasa a ser 0. Es decir, que ante la doble entrada de 1 y 1, este es el caso particular del flip-flop SR. Esto es lo nuevo que aparece en el flip-flop SR. Ante la doble entrada de 1, lo que pasa es que cambia el valor invierte el valor de la nueva salida. ¿Sí? Si valía 0 pasa a valer 1, y si valía 1 pasa a valer 0. Invierte el valor. Y con esto completamos todas las operaciones posibles que tenemos sobre el concepto de memoria, sobre un bit. Porque acá lo que estamos implementando es el concepto inicial, conceptual de lo que es un bit, una unidad mínima de información que puedo guardar. ¿Sí? ¿Qué pasa? Yo puedo leer el valor, consultar el valor, a un bistable le puedo consultar el valor, o puedo forzarlo a 1, forzarlo a 0, y la otra opción que puedo hacer es invertir el valor. Si tenías un 1, pasate a 0, y si tenías un 0, pasate a 1. Bueno, gracias a JK tengo esa opción también. Bien, no tiene entradas prohibidas y agrega la posibilidad de invertir el valor. Bien. Y hay un último flip-flop que vamos a ver. ¿Se entendió esto, gente, más o menos, conceptualmente? Si alguno está, bien, si alguno está con dudas porque no entiende nada de lo que estoy hablando, suele pasar, esto puede pasar, ¿no es cierto? Siempre en un grupo grande alguno entiende todo, otros no entienden poco y otros no entienden nada, esto siempre pasa. Revisen de vuelta el video de YouTube, fíjense un poco los apuntes que hay de la cátedra, hay varios, y después revean este video nuevamente y con eso reforzamos la idea. Y eventualmente después habrán consultas específicas. Y pueden consultar por la plataforma también. Bueno, ahora, ¿qué pasa con el flip-flop JK? Bueno, el flip-flop JK ya lo vimos. Si le hacemos una pequeña variante, y es la siguiente, ¿qué pasa si al JK, en vez de mandarle el J y el K, le mando siempre, tanto por la entrada J como por la entrada K, siempre le mando el valor 1?
siempre le mando el valor 1. ¿Qué hago? La tabla de verdad ya deja de ser como estaba acá, sino que todo esto que tenía previamente acá, esta entrada no va a estar, esta entrada no va a estar, porque no tengo posibilidad de ingresarle un J0 y K en 0, 0 y 1 tampoco existe, y 1, 0 tampoco existe. Lo único que dejo activo es esta entrada. Siempre le mando un 1, y lo único que va a saber hacer este circuito es alternar su valor. ¿Sí? Es decir, en un momento vale 0, en el siguiente instante de tiempo vale 1. En el siguiente instante de tiempo vale 0, en el siguiente un 1. ¿Cada cuánto va haciendo eso? ¿Con qué periodicidad va alternando? Ahí lo vamos a ver para qué sirve. ¿Cada cuánto va alternando esto? Va alternando según la frecuencia que dicte el clock con la orden de trabajo. Trabajar, 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 trabajar. Esa frecuencia, que se mide en hertz, ¿sí? Megahertz, gigahertz, etc., es la frecuencia con la que le indica al circuito la que tiene que ir leyendo los valores. Y como siempre son los valores 1, lo que va a ir haciendo es va a ir forzando el cambio de valor. ¿Sí? Esto es lo que se conoce como el toggle. ¿Sí? Este flip-flop, el JK temporizado, también se lo conoce como toggle. ¿Sí? O JK temporizado, JKT. ¿Bien? Vamos a ver para qué sirve este flip-flop, porque se usa mucho con contadores también. ¿Sí? Con relojes contadores. Después lo vamos a ver. Bueno, conceptos de flip-flop, vimos el SR asincrónico, le agregamos la orden de sincronismo gracias a un clock, con el SR sincrónico, vimos el D, que solucionaba el problema de la doble entrada de 1 del SR, que era entrada prohibida. Pregunta típica de parcial, ¿cómo responde el flip-flop tal? O sea, tiene que saber las tablas de verdad, o saberlas de memoria, o inferirlas, ¿sí? Ahora con la virtualidad y los exámenes online, no podemos controlar que tengan el machetito al lado con las tablas de verdad. No deberían tenerlas, deberían poder inferirlas, ¿sí? No creo que aporte mucho tener estas tablas, porque la idea es entender el concepto. Si entienden el concepto, les va a resultar muy fácil, muy sencillo el parcial. Y la idea es que, entendiendo el concepto, no necesito las tablas. Las infiero fácil. ¿Sí? Pregunta típica de parcial histórica era: ¿cómo responde el flip-flop SR ante doble entrada de 1? Entrada prohibida, ¿sí? Punto, terminó el ejercicio. ¿Cómo responde el flip-flop JK ante la entrada de J en 0, K en 1? Y se fuerza la salida Q a 1, a 0, perdón. ¿Sí? Bueno, lo que tengo que hacer es eso. Ahora vamos a agregar una complejidad más, que es cómo responde el flip-flop si recibe en el S un 0, en el R un 1 y el clock trabaja de determinada manera. ¿Bien? Porque acá hasta ahora lo que no profundizamos mucho es cómo trabaja el clock. Y el clock puede trabajar de distintas maneras. Para entender esto, lo que necesitamos hacer es un diagrama temporal. ¿Sí? El diagrama temporal es lo que... Ahí ya empieza el desfasaje en los videos, entonces quizás ahí cuando yo empiezo a explicar unos y ceros y voy haciendo las líneas, queda el audio desfasado del video, entonces ahí es donde empieza a perderse la gente habitualmente. Pero vamos a explicarlo de vuelta esta parte. Vamos al ejercicio 3. Describa gráficamente la respuesta temporal de un flip-flop SR sincrónico, perfecto, y acá viene activado por nivel de flanco, por nivel alto, teniendo en cuenta cómo cambian los niveles de las entradas CR, S y clock según se muestra en el siguiente diagrama. Primero, este clock es una vergüenza, ¿sí? Porque ningún clock funciona de esta manera. El clock siempre tiene un sincronismo, ¿sí? Un sincronismo medido en hertz, como les decía. Este clock es un clock de juguete, ¿sí? Que no funciona del todo bien, evidentemente. La idea es que nos dé a nosotros justamente la señal, la idea de que, sí, es un reloj sin pilas, sí, de cuándo tiene que trabajar. Yo entender eso, ¿sí? En general, si yo tengo que hacer un diagrama en serio, el clock siempre funciona de esta manera. Póngale un poco de onda, piensen que esto está bien dibujado. Es así. Bien parejito. ¿Está bien? ¿Sí? Ahora, esa es la idea de un clock.
Pero en este caso, lo que hicieron fue este gráfico del clock. Responde de esta manera, ¿sí? Yo tengo distintas alternativas, básicamente 4, para identificar cómo responde el circuito ante la orden del clock. Porque yo les dije, esto es cuando el clock da la orden. Bueno, pero ¿cómo da la orden el clock para que trabaje? Hay 4 alternativas. O por flanco de subida, me tira un 1 solamente en el instante de tiempo en el que sube. Flanco de subida se lo denomina a esto. Este es un flanco de subida, por ejemplo. Este es el otro flanco de subida del clock. Es cuando el clock pasa de 0 a 1. ¿Bien? El siguiente flanco de subida es este. ¿Y cuál es el siguiente flanco de subida? Este de acá. ¿Entiende? El flanco de subida. Después está el flanco de bajada, que es el instante en el que pasa de 1 a 0. Yo puedo hacer por convención en la arquitectura, decir, ¿sabes qué? Mi arquitectura trabaja con el clock ante flanco de bajada. Ah, ok, listo. Entonces, en vez de analizar el flanco de subida, la orden de disparo de que el circuito actúe, de que el circuito trabaje, va a estar dada ante el flanco de bajada, es decir, en este instante de tiempo. Acá va a dar la orden de que trabaje. Acá, cuando pasa de 1 a 0. Acá va a dar la orden de que trabaje y acá. ¿Bien? Y después hay otros 2 instantes de tiempo. No, no cambia nada. Uno elige en la arquitectura cómo quiere que trabaje. ¿Sí? Eso es cuestión de los ingenieros que hacen la arquitectura y que definen cómo va. No, no hay ningún cambio ni de prestaciones ni de performance porque el clock trabaja, si sube, baja y con una frecuencia determinada, entonces tomar los flancos subida o tomar los flancos bajada es exactamente lo mismo. ¿Bien? No hay ningún cambio. Sí hay un pequeño cambio en los otros 2 que voy a explicar ahora, que son el nivel alto y nivel bajo. ¿Cómo trabaja el nivel alto? Porque son los flancos en donde tengo una ventana de tiempo más grande, y no es habitual, en donde yo tengo una ventana de tiempo más grande y puedo tomar en ese periodo de tiempo fluctuaciones de las entradas, en este caso R y S, S y R. ¿Bien? ¿Qué es? El nivel alto sería K, todo el periodo de tiempo en donde el clock está en 1. Este instante de tiempo, todo este instante de tiempo, y fíjense acá, todo este periodo de tiempo, el clock está en 1. Entonces, cualquier fluctuación que tengo durante esa ventana de tiempo la va a tomar el clock, el circuito para procesar. ¿Bien? Y la otra fluctuación que tengo es acá, por nivel alto. ¿Bien? Y después por nivel bajo, y por nivel bajo es justamente lo opuesto, es decir, el otro instante de tiempo que tengo en un clock, fíjense que estoy pintando al final todo el circuito, todo el diagrama temporal del reloj. ¿Bien? El otro instante de tiempo es por nivel bajo, que es justamente cuando el clock está valiendo 0. Acá, 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 acá y acá. Sí, sí, hay. Lo que pasa es que después, esto es cuestión de arquitectura, ¿sí? Vamos de diseño de la arquitectura, de diseño de ingeniería, ¿sí? Vamos a simplificar un poco la cosa y primero, en vez de hacerlo exactamente como está pidiendo acá, vamos a hacer el análisis más sencillo, que vamos a agarrar un flanco. Vamos a agarrar el flanco de subida primero. Yo tengo que analizar, primero, fíjense, esto pensemos que es un diagrama temporal, va evolucionando el tiempo a medida que yo voy, va pasando el tiempo a medida que yo voy de izquierda hacia derecha, esto es, van pasando el tiempo para allá. ¿Bien? Entonces, acá veo cómo se va comportando a medida que pasa el tiempo, la entrada R va fluctuando de unos y ceros, y la entrada S, cómo va fluctuando de ceros y unos también, en el tiempo. Y después tengo el clock, que este clock, un clock bastante berreta, se está comportando como quiere. También con una respuesta temporal determinada. Supongamos que en este circuito yo digo, ¿sabes qué? Voy a trabajar por flanco de subida. Listo, el flanco de subida, primero lo que tengo que hacer en el ejercicio es identificar los flancos de subida. Como vieron cómo pintamos recién todas las opciones, bueno, en este caso voy a pintar flanco de subida. ¿Dónde está? Y acá tengo una. Entonces, en este instante de tiempo es donde yo leo los valores, bueno, voy a hacerlo más prolijo. En ese instante de tiempo es donde yo leo los valores
de S y de R para que trabaje el clock. ¿En qué otro instante de tiempo voy a leerlo? En el siguiente flanco de subida, porque estoy pensando, ¿sí?, que el flip-flop responde ante flanco de subida. Y el siguiente flanco de subida es acá. Acá hay, ahora voy a explicar otra cosa. Y el siguiente flanco de subida lo tengo acá. Y el último lo tengo acá. Bien. Bueno, a ver, empecemos a hacer el diagrama de tiempos. Primero, acá no me dijeron cómo arrancaba este flip-flop. Pensemos que el flip-flop arrancaba con Q en 0. Si Q arranca en 0, venía trabajando de esta manera. Y se va a mantener en 0 el flip-flop hasta que le dé la orden de trabajar. Y el Q negado, Q complemento, ¿en qué valor va a estar? Y obviamente, si el Q está en 0, el Q negado tiene que estar en 1. Esto siempre va a ser, es regla esto, tienen que trabajar justamente en opuestos, de manera opuesta, complementadas. ¿Bien? En este instante de tiempo llega la orden de trabajo. Llega la orden de trabajo. Empieza a trabajar el flip-flop. Imaginemos, acá tengo una duda, porque justamente calza exactamente en el momento que da la orden de trabajo, es el momento en el que el S hace un cambio. ¿Bien? Tomemos el cambio efectuado. Pensemos que acá temporalmente es muy sutil la diferencia. Pensemos que el S que lee es un 1. Pensemos que el S que lee es un 1. Y acá el R que lee es un 0, porque el valor en ese instante de tiempo en el que se activa el clock, el R está en 0. ¿Bien? Y considero que el Q está en 1. ¿Qué pasa? Cuando el S está en 1 y el R está en 0 con el flip-flop SR. Lo que vimos al comienzo de la clase, de la explicación, que el Q pasaba de 0 a 1, porque activaba el Q. Entonces el Q pasaba a valer 1. ¿Hasta qué momento va a valer 1? Hasta que llegue la siguiente orden de trabajo por la señal de sincronismo que me da el clock. Y en ese caso, como el Q pasa a valer 1, el Q negado pasa a valer 0, obviamente. Bien. Acá se activa de vuelta la señal de sincronismo, el flanco de subida del clock, y me dice, lee de vuelta los valores y que trabaje el flip-flop. Bueno, lo que lee es, en el S un 0, acá lee un 0, y en el R lee un 1. Acá también tengo una duda si leía antes o después del cambio, vamos a pensar que lo lee después del cambio. ¿Cómo trabajaba el flip-flop SR ante la entrada de S en 0 y R en 1? Y lo que hacía justamente era la opción de reset, de resetearlo, de forzar el Q a 0. Entonces, en este instante de tiempo, a partir de acá, el Q que valía 1 pasa a valer 0. Cambió. En consecuencia, el Q complemento que valía 0 pasa a valer 1. Siempre van inversos. ¿Bien? ¿Hasta qué momento? Hasta que le llegue la siguiente señal de clock y donde vuelve a trabajar el SR. ¿Bien? Y acá tengo la nueva orden de trabajo porque está el flanco de subida del clock. ¿Y qué leo? Leo en el S un 0 y en el R un 0. ¿Cómo funcionaba el SR cuando leía dos ceros? Lo que hacía era no cambiaba su valor, mantenía el valor del Q sub n menos 1, del instante previo. O sea que en este momento dice, leí 0 y 0, listo, el flip-flop sigue valiendo lo que valía antes. O sea que el Q sigue valiendo 0. ¿Hasta qué momento? Hasta que se tope con el siguiente, con la copa. Hasta que se tope con la siguiente orden de largada del flip-flop, de trabajo del flip-flop, que es hasta el siguiente flanco de subida. Y en este caso sigue valiendo 1. Y en ese instante de tiempo, ¿qué lee? Vuelve a leer 0 y 0. Entonces, vuelve a trabajar, pero lo que decide es seguir valiendo lo mismo. ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende el concepto, gente? Esto fue con flanco subida. Lo mismo hubiera sido con flanco bajada, pero en lugar de tomar estas órdenes largadas, debería tomar las del flanco bajada. Es decir, que cambio
justamente el momento, el instante en el que trabaja el flip-flop y el instante en el que lee los valores de S y de R. Bien. ¿Qué pasa como me están diciendo en este ejercicio, ante el nivel exactamente? Ahora sí lo vamos a hacer como nivel alto. Vamos a borrar esto. ¿Cómo trabaja ante nivel alto? Y bueno, ante nivel alto va a trabajar ante cualquier fluctuación que tenga en el nivel alto, es decir, en este momento, durante todo este momento, durante todo este momento y durante todo este momento. Y acá. Fíjense que en este momento lo que lee es el valor 1 y 0 del R. Entonces vamos a dibujarlo. El S habíamos dicho que arrancaba en 0, el Q, perdón, habíamos dicho que arrancaba en 0. En consecuencia, el Q complemento estaba en 1. Y acá le llega la hora de trabajo. Y lo que lee, por suerte, no hay fluctuaciones, lo que lee es siempre el mismo valor, 1 en el S y un 0 en el R. Acá todo el momento está trabajando el flip-flop, ¿sí? Lo que pasa es que lo que lee es un 1, perdón, sí, un 1 en el S y un 0 en el R. Es decir, que está forzando al set, es decir, que está cambiando a 1 el valor este. Y queda hasta el siguiente orden de trabajo que es acá. Y este cambia de 1 a 0. Ahora llega la orden de trabajo y durante todo este periodo de tiempo va a fluctuar. Por suerte, lo que tengo acá es que durante todo este tiempo lo que leyó es un 0 por el S y un 1 por el R. En consecuencia, es el reset, que sería entonces invertir el valor. Hasta acá no hay cambios. ¿Hasta qué momento? Hasta el siguiente orden de trabajo que va a ser acá. Acá le llega la orden de trabajo. ¿Sí? La orden de trabajo. Durante todo este periodo va a fluctuar. ¿Cómo va a fluctuar? Y va a fluctuar según como le indiquen las entradas de S y de R. En este caso, fíjense que el S está en 0 y el R está en 0, es decir, que no cambia su valor. No cambia su valor hasta el siguiente orden de trabajo. Perdón, me perdí la pregunta, y no estoy pudiendo. Ahí, Si no ahí. indica el enunciado, hasta la primera orden de activación del CLK, si tomamos siempre como que Q empieza en 0 y Q negado en 1, o depende del enunciado, siempre lo aclaran, ese tema. Depende del enunciado, y si no se aclara, libertad de elección. ¿Sí? Yo acá dije, voy a suponer que estaba en 0. La cuestión es ver cómo responde el flip-flop después, ante las órdenes de trabajo. No cambia el ejercicio y no cambia el concepto que tengan si suponía que estaba en 1. Supongamos que vos decidís, ¿sabés qué? Yo voy a suponer que en este ejercicio, como no lo aclara, yo supongo que el Q arrancaba en 1. Está perfecto, no pasa nada. ¿Bien? La cuestión es que Ah, sea buenísimo. consistente. Si vos lo inicializaste en 1 y el Q complemento lo tenés que poner en 0 seguramente. ¿Está bien? Y después se va a ajustar según las órdenes de trabajo, no hay problema. Listo, ¿Bien? buenísimo. Gracias. Y acá viene el chiste. ¿Qué pasa acá? Durante toda esta ventana de tiempo va a trabajar según le digan las entradas S y R. ¿Y qué pasa acá? Y va a trabajar exactamente como le esté diciendo el S y el R. Fíjense que acá, mientras lee 0 y 0, quedan iguales. Pero en este momento está la señal activada para que trabaje y el S leyó un 1. Entonces, en ese momento, lo que va a hacer es forzar a que cambie acá, por este momento. Y este se va a 0. Y después esto, ¿hasta qué momento va a seguir igual? Y va a seguir igual hasta en la siguiente fluctuación, o me corte el clock, o fluctúen los S y R. Y acá fluctúa el S y R. ¿Qué pasó? 0, 0, con lo cual queda igual, pero en este momento, en este instante de tiempo, el R se activó y el S quedó en 0, lo cual me dio la orden de reset. Entonces, listo, el Q en ese instante de tiempo lo vuelvo a 0, en consecuencia el Q complemento, el Q negado lo vuelvo a 1. ¿Hasta qué momento? En este caso, durante toda esta ventana de tiempo en donde el flip-flop sigue trabajando, lee 0, 0, o sea que queda igual, y después deja de trabajar, quedó en 0, 0, o sea que quedó igual hasta qué momento, hasta que le llegue la siguiente orden de trabajo, que casualmente lee 0 y 0 de vuelta, entonces sigue igual siempre, hasta el final. Eso fue Profe, por nivel alto, sí. disculpa, yo tengo dos preguntas en realidad.
La primera es con el valor de entrada que tenía Q antes. Si no lo aclara y yo por alguna razón lo tomo como que venía en uno, ¿está bien el ejercicio también? Sí, sí, sí. Sí, yo supuse que estaba en cero. Bien. Si Y supongo que después está en uno, arranca distinto, pero después se va a acomodar. se Y va la cuestión es acomodando. que lo que hagan sea consistente con cómo lo comenzaron. Punto, no hay problema en ese sentido. Bien. Salvo Y que mi el otra, ejercicio lo aclare. Suponga que arrancaba en cero, listo, me fuerza que lo arranque en cero. Pero si acá no me claro, dice nada, lo arranco como quiero. bien. Y mi otra pregunta era, ¿qué pasaba si, o sea, sé lo que pasa en la tabla de verdad si entraban S y R en uno de los dos al mismo tiempo, pero ¿qué pasaría acá en el gráfico, digamos? No, acá en el gráfico, la verdad, ahí libertad de elección, lo que tienen que hacer es, supongamos que en algún momento le di una entrada prohibida en un periodo de tiempo, lo que hago es, lo marco, chau, entrada prohibida, punto, el flip-flop se mambeó, no sabe responder, ¿sí? No vamos a hacer una gráfica específica para la entrada prohibida, es una entrada prohibida, ¿bien? Simplemente así. Bien, gracias. Bueno, bueno, tema de respuestas temporales, ya lo doy más o menos por sabido y lo vamos a reforzar ahora con los otros ejercicios. Esta era la respuesta. Bueno, después diagrama de compuertas del D, diagrama de compuertas del JK, del JKT, cómo responden. Acá me piden el diagrama, la respuesta temporal de un JK. Es básicamente lo mismo. Lo que pasa es que acá, supongamos que es, miren, por flanco ascendente. ¿Qué pasa cuando, o imaginemos que sea por nivel alto? Supongamos en este caso, por nivel alto. ¿Qué pasa cuando estoy, por ejemplo, en este instante de tiempo, todo este momento va a estar trabajando el flip-flop? ¿Qué va a pasar cuando lea en el caso, o vamos a hacer, esperen, vamos a hacerlo sencillo para no marearnos. Vamos a hacerlo por esto que dice flanco ascendente. Vamos a hacerle caso. Flanco ascendente. Acá lee, en el siguiente flanco ascendente lee, opa. En el siguiente flanco ascendente lee, fíjense acá. ¿Qué pasó acá? Ya se estarán dando cuenta, espero. Cuando lee el valor de S y de J y de K, ¿qué está leyendo? Una entrada prohibida. Pero en el SR era prohibida, en el JK, ¿cómo Ah, funcionaba? en el J. En el JK era distinto. ¿Se Q acuerdan lo que negado, vimos en el profe. JK? Negaba lo que ¿Cómo? venía antes de Q Q. negado. Exactamente, daba vuelta a lo Sí, que venía mierda. antes. Entonces, si esto había quedado en 1, lo paso a 0. Y si esto venía en 0, lo paso a 1. Ahí está el chiste con justamente cuando me habilita el clock a leer un JK y leo dos unos. Si leo dos unos, lo que estaba antes lo doy vuelta. Sencillo. ¿Se entiende? Ese es el único cambio que hay en este ejercicio. Muy bien. Bueno. Sigamos. Y ahora sí, entramos a estos que no está en el video explicado, así que me gustaría detallarlos un poquito. Y de paso lo subimos y queda ya explicado. El siguiente circuito implementa un registro de 4 bits, donde en cada pulso de reloj, fíjense cómo está. Ah, después algo que no aclaré, pero es como se hace habitualmente, los diagramas, los circuitos secuenciales, después los veo como un circuito, y al circuito lo veo como una caja negra, ¿sí? En este caso yo sé que este es todo un circuito D. Adentro de esto está la implementación, pero a mí no me interesa ahora, yo sé la respuesta del flip-flop D. Si lo tuviera que dibujar, adentro de esto hay compuertas NAND o compuertas NOR trabajando, ¿sí? Para emular el circuito D. ¿Está bien? Ahora hacemos como un nivel de abstracción y digo, ahí adentro hay un flip-flop D. Yo ya sé cómo funciona. El flip-flop D que tenía, y el flip-flop D tiene una entrada que es la D, por acá viene un valor, porque justamente me dicen que lee, ante cada pulso de reloj, lee los dígitos, lee su entrada y va trasladando todo, desfasándolo hacia izquierda. Ahora vamos a analizarlo. Y por otra entrada, lee el sincronismo que es el clock. Bien. Esta es una gráfica muy habitual en ingeniería para identificar un registro D, un circuito D y la entrada D y la entrada del clock. Bien. Y estas son las salidas. Estas se transforman en salida Q sub 0, Q sub 1, Q sub 2 y Q sub 3 para cada uno de los flip-flop D que tengo acá. Bien.
Dibuje el diagrama de tiempos de este registro, sabiendo que está implementado con flip-flops tipo D, activados por flanco ascendente. Bueno, hagamos el diagrama de tiempo de este flip-flop, ¿sí? Por un lado, ¿qué tengo? Tengo una entrada, vamos a ver, déjenme pensar cómo lo dibujamos. Por un lado tengo el clock, que es el que gobierna, ¿sí? Clock es el que gobierna. Y vamos a hacer un clock sincrónico como corresponde. Trato de hacerlo lo más lindo posible, pero bueno, a mano alzada y con la tabletita se dificulta un poco. Muy bien, bueno. Por otro lado, tengo la entrada serie, ¿sí? La entrada que está llegando acá. Yo tengo la entrada del clock y la entrada serie, ¿sí? Vamos a hacer entrada serie. Y acá libremente, porque acá llegan valores que no sé qué valores vienen. Depende de justamente qué está ingresando por ese input, ¿sí? Yo acá voy a emular una entrada determinada. No sé, vamos a ver. Esa entrada. Bien. Y ahora tengo que ver cómo responde la salida de cada uno de estos flip-flops. Por un lado está la salida Q sub 0. Por otro lado está la salida Q sub 1. Por otro lado está la salida Q sub 2. Y por otro lado está la salida Q sub 3. Si hay otro color más. Q sub 3. Ahí está. Bien. ¿Cómo responden? Y bueno, a ver. Yo tengo que analizar justamente el caso en donde tiene que trabajar cada uno de los flip-flops. ¿Y en qué caso trabajaba? Acá la convención que me dijeron es trabaja por flanco ascendente. Listo. Todos los circuitos estos trabajan por flanco ascendente. Es decir, en el instante de subida del clock. Acá van a trabajar todos. Acá van a trabajar todos en el siguiente flanco de subida. Acá van a trabajar todos los flip-flops, todos los circuitos. Acá. Siguiente flanco de subida está acá. Y el último flanco de subida lo tengo acá. Bien. Ahora, cuando le toca en la orden de trabajo, imaginemos que primero tengo que pensar que, no sé si está aclarado, que inicialmente valían todos ceros o no. Me parece que no está aclarado, pero vamos a hacer esa presunción. Vamos a suponer, como dijimos hace un rato, si no aclara, yo lo pienso que están arrancando en cero. El que lo piensa que está arrancando en uno, no hay problema. Yo pienso que están todos en cero. Este es el valor cero de cada uno de estas entradas iniciales. Bien. Cuando da la orden de trabajo, ¿cuál es el valor? Voy a cambiar una cosita. Bueno, para forzar cambios prefiero hacer un pequeño cambio en la entrada serie. Voy a hacer algo así. Voy a hacer un 1. Ahí está. Vamos a hacer esto. Porque si no me iba a llevar mucho tiempo. Hice un pequeño cambio en la entrada, nada más. La entrada es aleatoria, es el valor que está recibiendo como input este circuito. ¿Sí? Lo que tengo que ahora hacer, sí, prolijamente, es cómo responden todos estos circuitos ante estas entradas. ¿Bien? Sí, la entrada es a libre elección. Vieron que la borré y hice otra. No importa, es a libre elección. A ver, ahora lo que no es a libre elección es cómo van respondiendo los circuitos, que es justamente la parte que vamos a hacer ahora. ¿Qué valor, acá da la orden de trabajo? ¿Qué valor lee? ¿Qué valor lee
el Q sub 0 cuando le da el orden de trabajo. El primer flip-flop. La entrada, esta. ¿Qué valor lee? Lee el valor 1. Exactamente, 1. Entonces este va a pasar a valer 1 a partir de ahora. Hasta la siguiente orden de trabajo. ¿Bien? Pero ¿qué pasa? El Q sub 1, ¿qué valor leyó? El Q sub 1 lee lo que estaba, exactamente, lo que estaba recibiendo como entrada, que era la salida previa que estaba recibiendo del flip-flop previo. Porque ahora fíjense que estos flip-flops no es que una entrada está sirviéndole a todos, sino que cada uno tiene distintas entradas y cada entrada es la salida del flip-flop previo. Esto se lee así, este valor, la salida la lee para este valor como salida sirve como entrada del siguiente y la salida de este sirve como entrada del siguiente. ¿Bien? Entonces, este lee el valor 0 y así con el resto, ¿no es cierto? Todos leen el valor que estaba leyendo previamente cada uno. Entonces, el siguiente clock lee el valor 0, con lo cual se queda en 0. El siguiente lee el valor 0, con lo cual también se queda en 0. Y el Q sub 3 está leyendo la entrada del anterior, que era 0 también, entonces queda en 0, permanece en 0. En el siguiente instante de tiempo, ¿qué pasa? Y fíjense cómo esto pasa a ser un circuito de desplazamiento de izquierda a derecha, como decía el ejercicio. ¿Sí? Es un circuito porque es un registro en donde hay 4 circuitos, ¿sí? 4 flip-flops D, básicamente. Todo esto lo vamos a llamar un registro y es lo que se conoce como registro de desplazamiento. Y de desplazamiento en serie. Todos los bits que van entrando por un lado se van trasladando en cada instante de tiempo como un pipeline y van saliendo en serie por el otro lado. ¿Bien? Fíjense que ahora, en el siguiente instante de tiempo, da la orden de trabajo de vuelta, en el siguiente flanco de subida, y lo que va a leer la primera entrada, el primer flip-flop, el flip-flop 0. La entrada serie la elegimos nosotros. ¿Sí? Esto es al libre albedrío. ¿Sí? Ahora lo que hacemos es, el del reloj le elegí un sincronismo determinado. Yo lo podría haber elegido, pero lo que se hace siempre es un reloj sincrónico. ¿Sí? A nivel gráfica yo elegí esta. Ahora, bien. Ahora, ¿qué valor lee el Q sub 0, el primer circuito? ¿Qué valor lee? La entrada que estaba serie. Y lee este valor 0. La primera vez leyó el valor 1, ahora lee el valor 0. Entonces, ¿qué pasa? Este flip-flop ahora pasa a valer 0, como bien lo indicó su entrada. Pero ¿qué pasa con el siguiente? El siguiente estaba leyendo la salida del instante anterior del circuito previo. ¿Que cuánto era? Estaba en 1. Entonces este leyó el valor que tenía este circuito, que era 1. Entonces lo que leyó es un 1, pasa a valer 1 ahora. El tercer circuito que lee, la salida que tenía el anterior circuito, el 2, el 1, en realidad. Entonces que lee el 0. Entonces te sigue en 0. Y el Q sub 3 lee la salida que tenía el Q sub 2, que era 0. O sea que sigue en 0. En el siguiente instante de tiempo, ¿qué lee el Q sub 0? Lee el valor 1. Entonces el Q sub 0 pasa a valer 1. Bien, pero el Q sub 1, el siguiente circuito, ¿qué lee como input? Lo que tenía como salida Q sub 0, que era 0. Entonces este pasó a valer 0, porque la orden que le dieron es pasate 0. Y el tercer circuito, el Q sub 2, ¿qué lee? La salida que tenía el Q sub 1, que ¿cuánto era? Era 1. Entonces ahora este pasa a valer 1. ¿Sí? Y el Q sub 3, ¿qué lee? Lee la salida que tenía el Q sub 2 en el instante previo, que era 0. Sigue valiendo 0. Se va notando acá cómo de a poco, en cada instante de tiempo, en cada orden de trabajo del clock, lo que va pasando es que cada bit se va moviendo una posición hacia izquierda. Fíjense cómo en un instante de tiempo esta entrada 0
Este quedó, perdón, esta entrada en 1 quedó todo este tiempo en 1, que ahora pasó en el siguiente instante de tiempo al siguiente bit. Y después pasó en el siguiente instante de tiempo al siguiente bit. Se va desplazando. Todo esto va a quedar corrido un clock hacia en cada uno de los circuitos. Bien, vamos a analizar el siguiente instante de tiempo. El siguiente flanco de subida hasta acá. Lo que va a leer es un 1 de vuelta, con lo cual, ¿qué pasa? ¿Cómo responde este D? Sigue valiendo 1, quedó en valor 1. Porque le dijo, che, quédate en 1. Ahora, este siguiente flip-flop, ¿qué lee ahora? El instante de tiempo previo del anterior, que era un 1, entonces leyó un 1. Este que lee el instante de tiempo del anterior, que era un 0, entonces este pasó a 0. Y este que lee el instante de tiempo del anterior, que estaba en 1, en consecuencia, el siguiente orden de trabajo del flip-flop, lo que pasa es a 1. Bien, y así continúa. En el siguiente instante de tiempo, lee un 0, con lo cual perdón, sí, está bien, lee el valor 0, en el siguiente orden de trabajo lee un 0, por lo cual este de 1 pasa a 0. En el siguiente instante de tiempo, en ese instante de tiempo, perdón, este lee el valor previo de la salida del primer bit, con lo cual queda en 1, porque leyó un 1. Este, en ese instante de tiempo, lee el valor que tenía antes el Q sub 1, que era 1, entonces en consecuencia este pasa a 1. Y este lee lo que tenía el instante de tiempo previo, que era un 0, en consecuencia pasa a 0. Y en el último, ya terminamos, en el último instante de tiempo lee un 1, en el último flanco de subida, lee un 1, con lo cual este se fuerza a 1. Este lee lo que tiene el valor previo del Q sub 0, que es un 0, entonces este se pasa a 0. El Q sub 2, lee la salida de Q sub 1 como input, con lo cual lee un 1, entonces se queda en 1. Y el Q sub 3, lee la salida de Q sub 2 previa, que era un 2, que era un 1, entonces pasa a 1. Y acá ya vamos notando cómo en cada instante de tiempo el bit va desplazándose de, de bit en bit, ¿sí? De circuito en circuito. Del Q sub 0 se lo traslada al Q sub 1, el Q sub 1 en el instante de tiempo siguiente se lo pasa al Q sub 2 y en el siguiente instante de tiempo se lo pasa al Q sub 3. Y así van viajando en serie ante cada orden de trabajo del clock, por sincronismo del clock, se van moviendo en serie todo el flujo de bits que va ingresando. Por eso es una salida serie, porque va trasladando por el lado de la salida serie, va trasladando los resultados que va leyendo y que va tirando cada una de estas entradas. ¿Se entiende hasta acá? Gente, esta fue la respuesta temporal. No es fácil, pero bueno, hay que ser prolijo y seguirla hasta que uno le encuentra la vuelta, ¿sí? Pero no es muy mecánico el tema. Bueno, vamos a complicarlo un poquito. Acá lo que me dicen es, modifica el circuito del punto 7 acá no me piden una respuesta temporal. Me dicen, hace una modificación del circuito del punto 7 que permita hacer desplazamientos de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Es decir, el circuito original, el registro original iba haciendo desplazamientos de izquierda a derecha. Y ahora me dicen, agregame otra entrada más que sea dirección, que indique hacia dónde quiero desplazar. Si como está ahora, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Es decir, que en vez de ir todos hacia la izquierda, vayan todos hacia la derecha los bits. ¿Bien? ¿Cómo haríamos ese circuito? ¿Cómo haríamos ese diagrama? ¿Bien? ¿Qué cambio haríamos en este circuito previo? Bueno, vamos a complicarlo un poco. Vamos a pensar un rato, a ver, un segundo, primero. Déjenme hacer una prueba a ver si me sale esto.
me gusta más. ¿Qué cambio le voy a hacer a este circuito? Analicémoslo un poco. ¿Qué valor? Vamos a concentrarnos en uno solo, en este, por ahora. ¿Qué valor quiero que ingrese acá? Quiero que ingrese el mismo valor que estaba, como está ahora, si la dirección es de izquierda a derecha, o quiero que el valor que le ingrese a este sea la salida de este, es decir, que sea al revés, ¿sí? Que estén conectados al revés, si es de derecha hacia izquierda. ¿Me explicó? ¿Sí? Para hacer eso, a ver, deme un segundito, por favor, ¿eh? Deme un segundo, por favor, ¿sí? Bueno, ahí estamos. A ver, vamos a pensar. En este caso, se está escuchando, ¿no? En este caso, lo que está ingresando es, quiero que, bien, bien. Si trabajo como habitualmente, como estaba al comienzo, lo que voy a hacer es que quiero que lea este valor que venía originalmente. Concentrémonos, focalicémonos porque la solución va a ser igual para todos los para todos los bits. Llamémoslo a este Q sub 0, Q sub 1, perdón, ya que son D sub 0, D sub 1, D sub 2, D sub 3. ¿Bien? El registro, el bit D sub 2 produce la salida Q sub 2. Perfecto. ¿Y el input de este D sub 2 quién es? La salida de D sub 1. Pero, si trabajara de derecha hacia izquierda, al revés, según la orden que me dé la dirección, lo que voy a tener que leer como input de este va a ser la salida del D sub 3. Entonces, lo que quiero es que sea esta o esta. ¿Bien? ¿Cómo hago eso? Bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente. Y acá, agárrense. A ver, tengo que implementar de alguna manera el concepto básico de condicional, de if. ¿Sí? Y una opción buena para hacerlo es como agregamos el sincronismo en los flip-flops SR. Por ejemplo, la siguiente. ¿Qué pasa si yo al input de esta hago que sea, según la orden que me dé, una, una entrada nueva que es dirección, porque yo tengo la entrada serie, el reloj y voy a tener una tercera entrada que es la dirección. Según la entrada que me dé la dirección, yo voy a condicionar esto con un AND. A ver, déjenme pensar un poco. Sí. Y voy a hacer que la dirección para acá venga de una manera, para acá venga la dirección negada, ¿sí? Y voy a hacer que, voy a hacer un AND con esta salida, acá voy a cortar esta entrada, y voy a hacer que ingrese un AND por acá, y voy a hacer la siguiente salida, que es esta, la voy a ingresar hacia acá. Y lo que hago después es lo siguiente. Un OR entre esta y esta. Y eso que hice es lo que sirve como entrada nueva a este D sub 2. ¿Cómo funcionaría esto? Funcionaría de la siguiente manera. Pensemos que la dirección la dirección, esto, gente, a ver, para transmitir un poco de tranquilidad, no, no suele aparecer este tipo de ejercicios. No. Quédense, quédense relativamente tranquilos, igual entiéndanlos, ¿sí? No quiere decir que no hay que estudiarlos, ¿sí? Pero bueno, este,
Que yo les diga que no suele aparecer no quiere decir que no va a aparecer. No se relajen con eso, ¿sí? Pero bueno. A ver, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto? Vamos, espero que de esta manera se entienda. La dirección es para un lado o para el otro. 0 o 1, pongamos como convención, yo quiero el 0 izquierda, 1 derecha, no importa. Si me dice anda para un lado o anda para el otro, según la dirección yo voy a mandar. Supongamos que la dirección está, que es 1. Cuando llega el valor 1, vamos a hacerlo en negro. Cuando llega el valor 1 como dirección, acá está ingresando un 1 y por acá que está ingresando un 0. Es decir, que en ese caso, fíjense que estas compuertas AND, lo que funcionan de manera similar al clock, ¿sí? Lo que está haciendo es filtrando con cuál valor me voy a quedar yo. Porque si yo acá le estoy llegando a un 0, yo ya sé que por este AND va a salir un 0. No le importa el valor que vino por acá. No le da bolilla. Pudo venir un 1, sale un 0. Pudo venir un 0, sale un 0. Y acá, con este 1, lo que está haciendo es considerando este valor que venga por acá. Si por acá venía un 1, por acá sale un 1. Perdón. Por acá sale un 1. Exactamente. Ese AND, esas compuertas AND, lo que me están dando es... Ese AND lo que me está dando es la capacidad de decir a cuál de las dos entradas, a la cual de las dos salidas, si esta o esta, le doy bolilla para que sirva como entrada de este bit. ¿Bien? Si acá venía un 0, lo que sale por acá es un 0. Entonces, lo que va a salir por acá va a respetar exactamente lo que venga por esta entrada. Y ese es el valor que lo va a recibir acá. Es decir, que este corte que hice acá, este valor que sale por acá, va a ser el mismo valor que va a recibir por acá. ¿Bien? ¿Qué pasa si era al revés? Ignorando la salida esta, ¿no? ¿Qué pasa si era al revés? Si por acá venía vamos a volver al negro. Si por acá venía un 0. No quiero borrar mucho porque tengo que tener mucha precisión con esto. ¿Qué pasa si por dirección viene un 0? Por acá viene un 0 y por acá viene un 1. Listo. No importa qué valor venía por esta salida, ¿sí? Por el D sub 1. ¿Qué valor venía? No me importa, porque lo que va a salir por acá es un 0. Lo va a ignorar. Y lo que va a venir por acá, por la salida del D sub 3, a esa sí le va a dar bolilla, porque acá está ingresando un 1. Si acá venía un 0, sale un 0 y eso es lo que sirve como entrada para acá. Y si acá venía un 1, por acá sale un 1 y esa es la entrada 1 que va a recibir acá. Esto que hice acá, ya va, un segundito. Esto que acabo de hacer acá, es todo el truco que tengo que hacer por cada uno, lo tengo que repetir por cada uno de los bits. ¿Bien? Esto que hice acá, lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Se entendió esto como concepto? Como idea más o menos, vuélvanlo a revisar después en replay y lo ven 10 veces hasta que quede claro si no hay cosas. Bien. Esto que tengo acá es lo que voy a tener que replicar varias veces. ¿Sí? Voy a sacar de acá. Perdón. Vamos a ver. Bueno, lo voy a hacer con uno solo, después ustedes trasládenlo al otro. Esto que hice acá lo tengo que hacer por 4 veces. Para este, para este, para este y para este, cambiando las entradas. ¿Sí? Ahora, ¿lo tengo que hacer así 4 veces complicado? Y lo que hago es, eso lo encapsulo en una cajita, llamemos a esa cajita, vamos a hacer así, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacerlo de vuelta, pero una vez que lo identifiqué, fíjense que acá no me están dibujando todo el flip-flop D, con las compuertas NOR, cruzadas, con retroalimentación. No me preocupo por eso. Yo acá sé que esto es un flip-flop D y ya sé cómo trabaja. Bueno,
Hagamos lo mismo con esto que hicimos recién. Esto vamos a llamarlo, no sé, selector. ¿Sí? Perdón. Me fui de- Todo esto que hice acá previamente, lo voy a encapsular y voy a hacerle una cajita azul. Vamos a llamarlo, que a esto lo voy a encapsular en una cajita que sea, no sé, selector. ¿Sí? Bueno, esa cajita selector es la que voy a usar para cada una de esas compuertas. Voy a usar una cajita selector acá, otra cajita selector acá. Adentro de esa cajita, ¿qué hay? Está todo el circuito que hicimos recién. ¿Bien? Voy a hacer otra cajita acá y otra cajita acá. Selector, vamos a simplificarlo como selector, selector, selector. ¿Qué recibe esta cajita? Y reciben, por un lado, la orden de la dirección, hacia dónde quiero que trabajes. Si de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Todo esto va a ser subordinado a través de la entrada dirección. Era una de las entradas que le hice al circuito previo, acá. ¿Bien? Gente. ¿Y qué otras? Cada una de estas cajitas tiene cada una de estas diagramas de compuertas tiene tres entradas. Dirección y el input de un lado o el input del otro. ¿Bien? Entonces lo que tengo que hacer es justamente elegir. Para este selector, ¿qué va a ser? La entrada serie va a ser, la entrada va a ser o la entrada serie o la salida Q1. Esta. Y esto sirve como input para este. Esta es la salida. Para este, ¿cuál va a ser? Y va a ser, la dirección ya la reciben todos. Es hacia dónde quiero laburar. Y ahora el input este, ¿qué va a ser? La salida Q sub 0 o la salida Q sub 2. Perdón, vamos a cambiar de color así no me quedo tanto. La salida Q sub 0 o la salida Q sub 2. Y esto va a ser la nueva entrada para este. Para este lado, ¿quién va a ser la entrada? La salida Q sub 1 o la salida Q sub 3. Y esta va a ser la nueva entrada de este Q sub 2. Y para finalizar, ¿cuál va a ser la entrada de este último selector? Y la salida, ¿está bien lo que hago? Sí, la salida de Q sub 2, o ¿quién? Salida Q sub 0. Exactamente, muy bien. O la salida de Q sub 0, porque no lo tengo que ver al revés al circuito. O la salida de Q sub 0, que sería esta de acá. Disculpe la desprolijidad, pero bueno. O la salida de Q sub 0. Y este va a ser el input de... ¿Entendió, gente? Porque ahora es al revés, ¿sí? Ahora es al revés. Bueno. Ese es el último. Ah, no, queda otro. Este es más sencillo. Este era el más áspero. El ejercicio 8 fue el más áspero. Ahora volvamos un poco a tierra y veamos el último letra de serie, perdón. ¿Qué me dijiste? Al final, o la entrada serie. Profe, en el movimiento, el último de todos, en vez de recibir la salida de la entrada 1, ¿no debería recibir como segunda opción la entrada de serie? Si damos vuelta a la cadena de bits, sería el primer bit. Tenés razón, tenés razón. Quería ver si estaban atentos solamente, no es que pifié. Tenés razón.
volvamos, vamos a hacer esa corrección, la entrada serie. ¿Es verdad? Es verdad. Porque pasa a ser el primer bit. Exactamente. Sí, sí, tienes razón. Muy bien la aclaración. Gracias. ¿Se entendió, gente, eso? ¿Sí? Porque ahora lo tengo que ver al revés. Y el último bit, pasaría a ser el primer bit, con lo cual recibiría, o si va por un lado, recibe el que tenía antes, el Q sub 2. Pero si va para el otro lado, recibe la entrada serie. Exactamente, como decís. Muy bien, muy bien. Bueno, se está entendiendo, parece. Está muy bien, me alegro. Bueno, a ver, para finalizar, gente, y con esto terminamos. ¿Sí? El, el último ejercicio, lo que me dicen es describir gráficamente la respuesta temporal de cada uno de estos flip-flops que componen un circuito, ¿sí? Porque acá tengo varios flip-flops conectados, lo cual representa un registro. El concepto de registro, un byte, el conjunto de 8 bits, ¿sí? Son 8 flip-flops adentro, en donde cada uno representa una unidad mínima de memoria, que es el bit. Acá tengo también un registro de 4 bits, en el cual están interconectados entre sí, de manera de que, fíjense, son todos JK, estos. ¿Bien? Y lo que tenemos es lo siguiente. Vamos a graficarlo acá, la respuesta temporal. Yo tengo, por un lado, el reloj. Ah, acá está el reloj, ¿no es cierto? Vamos a dibujarlo acá de vuelta. Una entrada sincrónica de reloj. Muy bien. Y por otro lado, yo quiero ver cómo va funcionando cada uno de estos JK, que están produciendo salidas. Q sub 0, Q sub 1, hay 4 flip-flops, con lo cual tengo cuatro salidas. ¿Sí? Q sub 0, Q sub 1, Q sub 2 y Q sub 3. Bien. ¿Cómo funciona? Vamos a analizar lo siguiente. ¿Cómo funcionaba el JK? Fíjense que cada uno de estos JK en realidad son JKT, temporizados, toggle, porque en realidad no reciben entradas JK, reciben siempre el valor 1 fijo. Tengan en cuenta esto que está acá. El JK está recibiendo un 1 y un 1 por ambos lados, ¿sí? Por el J y el K. Con lo cual, ¿cómo funciona este JK? ¿Qué es lo único que se debe hacer? Negar el valor que tenía Q antes. Exactamente, invertir, negar el valor. Muy bien, gente, muy bien. Exactamente. Lo que hace el JKT temporizado es, lo único que se va a hacer es cambiar exactamente, muy bien anticipado. Cambiar el valor, ¿sí? Cambiar el valor que tenía antes. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Pensemos que esto está funcionando, no llego a ver bien el ejercicio, pero pensemos que está por flanco de subida. Vamos a hacerla fácil, flanco de subida. Acá funciona, acá da la orden de largada, de vuelta, y esta es la señal de sincronismo, el flanco de subida del clock. Pero fíjense cómo están conectados, porque no todos están conectados al clock. De hecho, solo el primero está conectado al clock. El reloj sirve, no es como el caso previo que el clock le entraba a todos al mismo momento. En este caso, el clock es la entrada de clock del primer bit nomás, del primer registro, perdón, flip-flop JK. ¿Sí? Esa salida que produzca ese primer flip-flop pasa a ser la nueva entrada clock del siguiente flip-flop. Y esa salida pasa a ser la entrada clock del siguiente flip-flop. Bien. En consecuencia, en consecuencia, ante cada orden de largada del JK temporizado del clock, ante cada flanco de subida, el Q sub 0 va a trabajar de esta manera. Bien.
Ahora, el Q sub 1 va a recibir, como flanco de subida, porque trabajan todos por flanco de subida, las órdenes que les dé la salida del JK, del primer JK. Este Q sub 1 va a responder, este flip-flop, el segundo, va a responder tomando como clock la salida Q sub 0 del primer flip-flop. O sea que, en lugar de leer el clock como flanco de subida, ¿cuál va a leer como flanco de subida? La salida del Q sub 0. O sea que va a tomar como clock que lo comande a la salida Q sub 0. Y fíjense que la salida Q sub 0 tiene esta periodicidad, esta frecuencia. Y voy a tomar los flancos de subida. ¿Cuáles son los flancos de subida del Q sub 0? Acá, 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 acá. ¿Está bien? Entonces vamos a hacerlo que trabaje de esa manera. Le da la orden de trabajo, acá le da la orden de subida, acá baja, acá sube, porque lo único que se va a hacer el flip-flop JK temporizado es subir y bajar. ¿Bien? ¿Y después qué pasa? El tercer flip-flop, el Q sub 2, va a recibir como clock que lo comande la salida Q sub 1. En consecuencia, lo que va a leer como flancos de subida no son ni los del clock ni los del Q sub 0, sino que son los del Q sub 1, que es acá y acá. Y ya después no tengo más en este gráfico. Entonces, ¿cómo quedaría respondiendo? Y quedaría respondiendo de la siguiente manera. Le da la orden que trabaje hasta la siguiente flanco de bajada, hasta acá, de subida, perdón. Acá cambia a 0, hasta el siguiente flanco de subida, que no lo tengo. Va a ser por ahí adelante. Bien. Y el último justamente va a trabajar comandado por la salida Q sub 2, es decir, que va a tomar como flanco de subida la de Q sub 2, que solamente la tengo acá. Entonces acá va a ser que Q sub 2 va a decir, el Q sub 3, perdón, va a tomar acá el flanco de subida, y a partir de ahí queda en 1 hasta, opa, la desprolijidad. Pero pensemos que esto sigue siendo un 1 siempre, ¿sí? Bueno, se entendió la idea. No lo voy a volver a repetir. ¿Qué pasa acá? Fíjense que cada uno de los circuitos va bajando su frecuencia a la mitad del circuito previo. ¿Por qué? Fíjense a la frecuencia que trabaja el clock con respecto a la salida del toggle, del primer toggle que recibía el clock. Fíjense que la respuesta que tiene el toggle con respecto al clock es la mitad de la frecuencia del reloj original. ¿Sí? La salida del Q sub 0 es a la mitad de frecuencia del reloj. La salida del Q sub 1 es a la mitad de frecuencia del Q sub 0. La salida del Q sub 2 es a la mitad de frecuencia del Q sub 1. Y la salida del Q sub 3 es a la mitad de frecuencia del Q sub 2. Bien. Último dato. ¿Qué pasa si leo en cada instante de tiempo del clock? Voy leyendo, y esto como dato anecdótico, pero para que vean una de las utilidades que tiene esto. ¿Qué pasa si leo todos los resultados de los bits? Acá tengo 1, 1, 1, 1. ¿Cierto? Acá que tengo 0, 1, 1, 1. Acá tengo 1, 0, 1, 1. Acá tengo 0, 0, 1, 1. Acá tengo 1, 1, 0, 1. Acá tengo 0, 1, 0, 1. Acá tengo 1, 1, 0, 0, 1. Acá tengo 0, 0, 0, 1. ¿Bien? Fíjense que tengo 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0,
y así sigo, lo que estoy haciendo es una cuenta regresiva, en definitiva. Bien. ¿Sí, gente? Si me fijo en binario, lo que estoy consiguiendo es una cuenta regresiva. Bueno, es una de las utilidades que tenemos para este tipo de ejercicios. Dow. Tengo a mis hijos, ya 16, 17 años, tanto el tiempo Dow y todas esas cosas que... Bueno, sí, es una de las, esa frase también la conozco, ¿no? Es una de las frases que, es una de las utilidades que pueden tener este tipo de cosas. ¿Entiende? Acá lo que estamos haciendo es implementando no es ni más ni menos que una cuenta regresiva a través de unos flip-flops JK. Para eso era la utilidad, una de las utilidades que puede tener un flip-flop que solamente sabe cambiar el valor. Fíjense cómo va cambiando a la mitad de frecuencia de la orden de entrada, con lo cual la composición de esas cosas puede, por ejemplo, implementar estas cuestiones de reloj, contadores regresivos o para arriba, también según cómo lo implemente. Bueno, gente, esto fue todo y listo. ¿Eh? Claro, sí, puedo implementar relojes. Listo. ¿Eh? Bueno, gente, terminamos. Voy a subir este video y suerte. El sábado es el parcial, ¿no entiendo? Tengan muy en cuenta el práctica 4 y práctica 5. No son temas muy complejos, son muy mecánicos una vez que los entendí. El tema es entenderlo, que hasta que haga clic. Bien, espero que les haya servido y bueno, cualquier cosa siguen consultas por la plataforma. Chao, gente. Terminamos. Hasta luego. No sé cómo hacer el parcial. Ahí arreglen después con el docente que está a cargo de la elaboración de los parciales. ¿Mm? ¿El sábado el Bueno, gente, parcial entonces, profe? ¿El entiendo que sí. sábado parcial? Sí. Entiendo que sí. Sí. Todo lo que es el tema de parcial lo está manejando otro docente, así que sigan por la plataforma esa. Ah, listo. Hasta la Bueno, próxima. gente,